Esta es la nueva Artis Pro 24 Gen 2 de XP-Pen y viene por fin a completar su catálogo con una tableta premium gigante. Además vienen dos resoluciones, una 2.5K y otra 4K para ajustarse a los bolsillos de todo el mundo, pero ahí no se acaban las diferencias entre estos dos modelos. Y es que el modelo 2.5K es la primera tableta gráfica en traer un panel de 165 Hz y, como luego veréis, por un precio que no está nada mal. La idea de esta tableta es que la experiencia de dibujo sea lo más fluida posible, y quedaos con la palabra fluida porque luego veréis que es importante. Mientras que el modelo 4K está enfocado en ser una tableta gráfica lo más profesional posible, y es difícil porque ya os digo que el 2.5K lo es y muchísimo, y lo consigue teniendo incluso mejor reproducción del color y, lo que es más importante, un panel de 10 bits de profundidad de color. Ambas vienen calibradas de fábrica con certificación Kalman, la cual es una certificación muy profesional que te asegura que los colores se van a mostrar perfectamente en la pantalla, y aparte de eso han seguido trabajando con Kalman y han traído el nuevo software que se llama Color Master, que es para gestionar todo el tema de color en sus pantallas. Realmente de este punto no tengo mucha más información porque no he podido probarlo por ahora, pero sí que demuestra lo mucho que se está esforzando XP-Pen en satisfacer las necesidades del público más profesional y cómo se esfuerza en seguir mejorando sus productos. Y es que este punto es algo que tan solo monitores muy profesionales tienen y que ni Wacom, ni Huion, ni ninguna de sus competidoras tienen por el momento, pero aunque hubiese podido probarlo no me serviría de nada porque esta de aquí es la lista de modelos compatibles y mi calibrador de pantallas no está entre ellos, por lo que no me serviría de nada. Así que si estás interesado en esta función tienes que echar primero un ojo a los calibradores de pantalla que sí que son compatibles. Sobre el diseño tengo que decir que se trata de un maldito tanque, y es que trabajando en ella me ha recordado muchísimo a trabajar en mi antigua Cintiq 24 HD, la cual por el momento sigue siendo mi tableta gráfica favorita. Es una tableta que realmente se ha quedado muy atrás en muchísimos sentidos, pero que a nivel de diseño y de sensaciones me sigue flipando. Y esta Artis Pro 24 Gen 2 me recuerda muchísimo a la sensación de trabajar en esa tableta. Tiene unos acabados muy premium que en esta ocasión no son metálicos para aligerar un poco la tableta, porque si no pesaría una barbaridad, pero a nivel de construcción es muy sólida y te puedes apoyar en ella con todo tu peso que no va a pasarle nada. Además trae dos patas de silicona para que se aguante perfectamente en todas las posiciones. Y la tableta por supuesto viene con cualquier cable que puedas necesitar. Y otro punto del diseño que me ha encantado es que por fin han hecho un stand más premium para estas tabletas. No he podido probarlo, no sé cuánto va a costar ni nada de eso, pero en las hojas de prensa sí que hay una foto de este stand. Y tiene una pinta brutal. Eso sí, el que viene con la tableta está muy bien y es muy sólido. Y sobre todo es muy sencillo de cambiar de posición. Pero la verdad es que me quedo con ganas de probar este stand premium y si consigo traerlo, no os preocupéis que habrá vídeo. Y nada más empiezas a utilizar esta tableta, te das cuenta de que se ha diseñado por completo alrededor de que sea cómoda. Esto básicamente es porque es un producto completamente pensado para largas jornadas de trabajo y para una persona que va a tener que estar utilizándola durante muchísimas horas. Y eso, donde más lo noto es en los marcos. Al principio cuando la abrí y la vi pensé un poco, ¿por qué no le han puesto los marcos más finos como está haciéndolo todo el mundo prácticamente ahora? Porque realmente incluso XP-Pen en su línea de tabletas más pequeñas está reduciendo bastante los marcos, pero luego pensándolo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque esas tabletas están pensadas para que sean compactas y portátiles. Incluso la Artis Pro 19, sin ser una tableta súper pequeña, pues es una tableta que valoro llevármela de viaje por ahí en una maleta o cualquier cosa. Si tuviese los mismos marcos que esta, sería algo que quedaría completamente descartado. Pero esta, sin embargo, no está diseñada pensando en que sea portátil y pequeña, y realmente no me va de unos centímetros que me quepa o no me quepa en la mesa, pero lo que sí que va de unos centímetros es que sea cómodo trabajar en toda la superficie de la tableta en todo momento o que no lo sea tanto. O lo mismo con poder dejar el mandito con el que viene encima de la tableta mientras trabajas, que precisamente esta es una de las quejas que he oído de algunas personas de las nuevas Cintiq Pro. A ver, realmente yo pienso que cada diseño tiene sus ventajas, porque por ejemplo, las nuevas tabletas de 27 pulgadas en el mismo tamaño que esta tienen 3 pulgadas más de pantalla, pero sin embargo esta es más cómoda de utilizar en general. Y si me preguntas a mí, realmente no me va de unos centímetros el que me quepa o no me quepa la tableta en la mesa, pero sin embargo sí que agradezco esa sensación de tener un tanque sobre el que me puedo apoyar y trabajar muy cómodo en él. Eso sí, me han faltado 3 cosas en el diseño de esta tableta. La primera es un soporte para poder colocar el teclado, porque la tableta es tan grande que no puedo dejar el teclado en ningún sitio. Eso sí, lo que tiene son 2 soportes para poder dejar los lápices siempre a mano para cuando vayas a utilizar la tableta. El segundo es que aunque cuando la tienes inclinada puedes utilizar el mandito y dejarlo donde quieras en la pantalla, yo estas tabletas las utilizo muchísimo en horizontal también, y cuando está colocada de esa manera no puedo colocar el mandito en ninguna parte. Aunque para eso he encontrado una chapuza, se llama cinta de doble cara. Una de estas que la puedes comprar en cualquier Toa 100, le pones un trocito y la puedes ir moviendo en la tableta donde tú quieras. Pero creo que desde XP-Pen deberían de buscar una solución a este problema. Y la última de las cosas que me gustaría que estuviesen ahí sería también la barbilla que tienen el resto de las tabletas de esta gama, porque entiendo que en esta no tendría sentido como tienen las otras, porque realmente te vas a poder apoyar bien en el marco de abajo.
pero sí que me parece un elemento muy distintivo del diseño de estas tabletas y lo he echado un poco de menos, porque en realidad aunque el diseño de esta tableta es muy funcional y está muy bien pensado para el uso, sí que es un poco genérico y lo podría confundir perfectamente con otras tabletas. Es una completa pijada, pero me habría encantado ver que mantuviesen su seña de identidad. Ahora, a nivel de pantalla, la tableta es una maldita pasada. Eso sí, la verdad es que las herramientas con las que ellos han calibrado la pantalla y las miden son mucho mejores de las que yo dispongo, pero por si acaso, aquí tenéis las pruebas de calibración que le he hecho y que confirman que es una pantalla brutal. No, de verdad, tiene buen contraste, unos colores muy vivos y bueno, los 165 Hz la hacen muy pero que muy fluida, pero de ese punto hablaremos más tarde. Creo que la parte más importante de la pantalla es entender qué resolución necesitas. El 2.5K es una muy buena resolución para este tamaño, pero sí que es verdad que es justa. Y con que es lo justo me refiero a que es lo justo y necesario para trabajar en este tamaño de pantalla. Vas a poder ver los píxeles, pero tan solo si te fijas, y no me parece que sean molestos. Yo la verdad he trabajado con esta resolución y en este tamaño justo durante muchísimo tiempo y me parece una resolución bastante buena para trabajar, pero es completamente cierto que el 4K se nota bastante en este tamaño y que es una mejora real respecto al 2.5K. Los 10 bits de profundidad de color yo creo que no se notan tanto y yo al menos en mi flujo de trabajo es algo que no noto cuando lo he tenido. Básicamente la diferencia entre una pantalla de 8 bits y una de 10 bits es que las transiciones y los degradados en los colores son más suaves, pero la persona que necesita una pantalla de 10 bits de profundidad de color sabe perfectamente por qué razones las necesita, y yo ya he dicho que es algo que no noto demasiado cuando utilizo una pantalla u otra. Y por otro lado, sí, la reproducción de color de la versión 4K es un poco mejor que la de esta, pero igualmente las dos son tan buenas que va a ser muy difícil que notes una diferencia real, por lo que para mí al final la decisión se resume a si quieres tener más resolución o más tasa de refresco, y es que la versión con 165 Hz, que es la que tengo yo, es muy pero que muy fluida al dibujar, y eso se nota en la experiencia de dibujo, y es que creo que a estas alturas no hace falta que diga lo buena que es la experiencia de dibujo en estas tabletas, porque para mí básicamente es la mejor que existe junto a las Cintiq Pro de Wacom, y eso es decir bastante, más aún teniendo en cuenta el precio que, como luego veréis, es mucho más económico que el de cualquier producto de Wacom. A nivel de funcionamiento la tableta es brutal, no tiene absolutamente ningún tipo de ondulaciones en las líneas, la inclinación funciona perfecto y para mí la sensibilidad a la presión es la mejor que he probado en ninguna tableta gráfica. Pero eso sí, la textura he notado que es ligeramente distinta a la del resto de la familia Artist Pro. No me parece ni mejor ni peor, tan solo es un poco diferente. La textura da incluso un poco más de control que el resto de tabletas de esta familia, pero lo más importante es que sigue siendo una textura muy fluida y completamente homogénea en toda la pantalla, y la cual da una experiencia de dibujo brutal. Otro punto que me gusta más de esta tableta que de las Cintiq es que no se calienta en absoluto y sobre todo consigue esto sin ningún ventilador. Pero en esta ocasión sí que hay un puntito que no me ha gustado tanto, y es que la tableta no tiene prácticamente nada de parallax, pero el cristal es un poco más grueso que sus hermanas menores y por lo tanto hay un pelín de parallax. Pero aparte de eso, al ser el cristal un poco más grueso, la pantalla se hace algo borrosa. No es algo exagerado y sigue siendo una pantalla nítida y que se ve bien, pero es que incluso ellos mismos en sus tabletas más pequeñas lo hacen mejor que en esta. Y en esta el parallax no se nota en absoluto a menos de que lo busques, pero por ejemplo en la Cintiq 27 Pro sí que es verdad que es completamente inexistente. En algún puntito se tenían que notar los 3000 euros de diferencia, pero sinceramente a la hora de dibujar no se nota en absolutamente nada y te va a dar una experiencia de dibujo del más alto nivel. Y es que aunque tenga algunos cambios respecto a sus hermanas menores, creo que está completamente justificado que entre dentro de la gama Artist Pro, que por cierto no lo he dicho, pero viene también con el estuche nuevo y dentro tiene tanto el lapicero fino como el antiguo X3 Pro, el cual me parece un lápiz genial y en realidad prefiero que venga con este en lugar del X3 Pro Roller, el cual aunque también me encanta, lo utilizo menos al final del día y creo que es más un añadido a este, por lo que creo que lo ideal es que de base vengan con estos lápices. Pero el único punto real en el que difiere de tabletas mucho más caras es que en estos modelos no hay táctil, lo cual, como ya he dicho muchísimas veces, a mí en Windows no es algo que me preocupe demasiado ni que lo utilice mucho, pero ya sí que es verdad que es el único punto que les falta para competir de tú a tú con esas tabletas, y por eso mismo creo que estaría bien que empiecen a ofrecer versiones táctiles, porque entiendo que las pongan sin táctil también, porque seguramente sería algo que las encarecería mucho, pero al final hay algunas personas que no quieren renunciar al touch, y para las personas que quieran sí o sí tener táctil, esta tableta al fin y al cabo no cubre esa necesidad. Pero otro punto que la separa para bien de su competencia son sus 165 Hz, y aquí habría podido hacer un titular de la tableta con menos lag, cualquier cosa, una cosa super clickbait, pero aquí no hacemos eso. Y es que más hercios significa más fluidez, pero no menos lag, y no tienes por qué quedarte con mi
palabra porque te lo voy a demostrar en este vídeo. Lo primero que hay que entender es que el lag es cuando un PC va a su máxima potencia, todo funciona bien, el retraso que hay entre la punta y el pincel. Y lo aclaro porque hay gente que a veces ve una prueba de potencia y cuando el cuello de botella es la potencia del ordenador, tablet o lo que sea, lo confunde con lag, que también es un tipo de lag, pero de ese no tiene ninguna culpa la tableta ni los hercios. Y bueno, en todo caso los hercios podrían tener culpa para mal, porque si tienes que hacer más FPS, pues va a haber más lag. Así que, como veis, el lag depende de muchas cosas y en mi experiencia, de la que menos depende con diferencia es de los hercios. Y para mostrarlo tengo aquí la Artis Pro 19 Gen 2, la cual es una tableta de tan solo 60 Hz. Y como veis, utilizando el mismo ordenador en las mismas aplicaciones tienen exactamente el mismo lag. Si hay alguna diferencia es mínima e imperceptible. La única diferencia que hay es la fluidez. En la de 60 Hz a veces puedes notar los trompicones, mientras que en la de 165 la línea aparece de una manera completamente fluida. Y a veces por esa fluidez se puede percibir como que hay un poco menos de lag, pero realmente no lo hay. Y es que en programas bien optimizados el lag es nulo, mientras que en los que no están tan optimizados el lag puede llegar a ser bastante, incluso con 165, 240 o los hercios que sean. Y esto ocurre así en cualquier dispositivo. Si no, por ejemplo, mirad mi Fold 4, el lag es exactamente el mismo en Infinite Painter con 60 que con 120 hercios. La única cosa que está 100% relacionada con los hercios es la fluidez, y en esta pantalla dibujar es una maldita gozada. Se parece muchísimo a dibujar en un iPad Pro o en cualquier tablet con alta tasa de refresco. Y en realidad es mejor para todos que lag y hercios no estén relacionados, porque para mucha gente el reclamo de que sea más fluida ya va a ser más que suficiente. Y es que de nuevo, aunque sería genial que el modelo 4K también tuviese alta tasa de refresco, vamos a tener que elegir entre resolución y hercios. Pero creo que separarlo de esta manera ha sido muy buena decisión, porque una tableta con lo mejor de cada una habría sido muy pero que muy cara. Y ya, si le hubiesen puesto táctil, ni te cuento cómo de cara habría sido. Los dos modelos los podéis comprar ya mismo a través de la página web de XPPen, y os he dejado un link en la descripción junto a un código de descuento. Y seguramente os interesan a muchos porque este modelo 2.5K con 165 Hz sale por tan solo 999 euros. No es una tableta gráfica barata, pero es muy pero que muy económica. Eso sí, el modelo 4K, aun estando muy bien de precio también, es algo más caro. Y es que en general me ha parecido una tableta buenísima y sobre todo con la que he disfrutado muchísimo trabajando, y creo que ese punto es muy importante porque no es únicamente que sea una tableta muy premium y que funciona muy bien, es una tableta con la que disfrutas al trabajar. Y es que, como no me cansaré de decir en las reviews de estos productos, antes de las Artis Pro Gen 2 había tabletas muy buenas, pero ninguna llegaba al nivel de lo que hacía Wacom con sus Cintiq Pro, en la cual ofrecían una experiencia muy premium y agradable, pero eso ha cambiado desde que existen estas Artis Pro Gen 2, las cuales ofrecen exactamente esa experiencia, pero por muchísimo menos dinero. Y ahora mismo quizá XPPen no tenga el producto más top que existe dentro de las tabletas gráficas, pero creo que han hecho muy bien en no empezar a combatir por ese punto, porque en cosa de un año han conseguido hacer el catálogo más completo de tabletas gráficas que he visto jamás. Y es que ahora mismo tienen una opción competitiva y a muy buen precio para todo tipo de artistas. La gama baja que tienen es buena, pero donde de verdad creo que reinan es en la gama media y la alta. Y concretamente este modelo 2.5K por 999 euros me parece que es sin ninguna duda la mejor opción calidad-precio que existe en tabletas gráficas grandes. La 4K está bien, sí, pero esta en concreto me parece imbatible por el momento. Y encima con alta tasa de refresco, que es una característica que para encontrarla te tienes que ir mínimo a los 2000 euros. Y en este tamaño a los 4000. Y sinceramente creo que de nuevo su mayor competidora la tienen dentro de casa, porque entre las dos tabletas que yo dudaría cuál comprarme son la Artis Pro 19 Gen 2 y esta Artis Pro 24 de 165 Hz. Y en esta ocasión creo que tengo una respuesta muy clara entre las dos. A mí ahora mismo, por mis necesidades, necesito tener un escritorio lo más polivalente posible y poder quitar y poner una tableta, me quedaría con la Artis Pro 19 Gen 2, que da exactamente la misma experiencia de dibujo premium y de calidad, pero en un tamaño algo más compacto. Mientras que, si siguiese trabajando de ilustrador a jornada completa o tuviese que estar muchísimas, pero muchísimas horas dibujando al día, me iría sin ninguna duda a por esta tableta, porque dibujar en una pantalla tan grande, cómoda y con esa calidad de experiencia de dibujo es una jodida gozada. Realmente ambas son muy buenas y elijas la que elijas, dudo muchísimo de que te arrepientas, pero a resumidas cuentas yo elegiría entre las dos por el espacio que tengas disponible, porque de verdad una cosa que tienes que tener muy en cuenta es que sí, una tableta gráfica tan grande es muy cómoda, pero te va a ocupar por completo el espacio de trabajo. Y hasta aquí mi review de las nuevas Artis Pro 24 Gen 2, unas tabletas que me han encantado y las cuales por supuesto que recomiendo. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like, suscribirte y activar la campanita, y también te puedes hacer miembro como ya ha hecho toda esta buena gente de aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.